Qué bueno verlos, hermanos, de verdad. Ustedes saben que este es mi segundo hogar, así que sin mayor presentación, un gusto estar entre ustedes. A todos, de verdad, los recuerdo. La Iglesia Nueva Fuerza les manda muchísimos saludos. Ahora especialmente me dijeron, por favor, envíen nuestros saludos a los hermanos del Centro Cristiano de Avivamiento. Así que se los entrego para que ustedes sepan que de verdad los amamos, que somos un cuerpo en Cristo y es un gozo servir juntos al Señor. Saben, en realidad los que seguimos al Señor, la palabra dice que somos pocos y por ello justamente es que tenemos que amarnos, tenemos que honrarnos, tenemos que cubrirnos la espalda, tenemos que bendecirnos, ¿no? Porque imagínense, un ejército que es encima pequeño y que haya división, qué terrible, ¿no? Yo creo que el Señor nos ha llamado para trabajar juntos, para poder predicar juntos, para poder llevar este evangelio a todos los lugares donde el Señor nos quiere llevar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y al mismo tiempo también me siento bastante bendecido y bastante honrado para el poder compartir con ustedes una palabra que el Señor está trabajando en mi corazón y yo creo que es una palabra para la iglesia en general de este país, sobre todo en los momentos que estamos viviendo hoy, que yo creo que no son momentos fáciles, pero sí son momentos gloriosos. Siempre que hubieron momentos difíciles, fueron momentos en donde el Señor permitió que la iglesia se levante, en donde el Señor permitió que la iglesia se ponga en pie. Y solamente puedo recordar ahora el libro de Jueces, que es de lo que les quiero compartir, hermanos. El libro de Jueces nos cuenta la historia de varios jueces que el Señor levantó. Y yo no sé cuántos de ustedes saben cuál era la función de un juez en la época de Israel. Muchas veces hemos pensado que el término juez en la Biblia, en el libro de los jueces, se refiere a lo mismo que hoy conocemos como los jueces en el Poder Judicial, pero en realidad no tenía casi nada que ver con ello. El libro de los jueces tiene que ver con libertadores que el Señor levantaba para hacer justicia de parte de Dios y glorificar el nombre de Dios en medio de circunstancias de crisis. Para eso Dios levantó los jueces y hubo muchos jueces que cuando el pueblo de Dios se acercaba al Señor a causa de los jueces que los ayudaban para que el Señor se glorifique en sus vidas, luego el juez moría y el pueblo de Dios se alejaba. Y cuando se alejaba caía presa de sus enemigos, caía tributario, caía esclavo. Y el Señor, dice la palabra, por su infinito amor, levantaba a un juez otra vez para salvar a su pueblo, para levantar su nombre. Y hasta que vivía ese juez, el pueblo del Señor buscaba a Dios, y cuando moría el juez, otra vez se alejaba del Señor. Y de hecho, no voy a entrar en ese tema, pero la palabra dice que el Señor dejó a esos enemigos cerca para asegurarse de que su pueblo siempre lo busque a Él. Este es todo un sermón aparte. Los que quieren estudiarlo, estúdienlo. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué es que las circunstancias difíciles siempre están a la mano? ¿Por qué es que la prueba siempre está cerca? Porque muchas veces, si no fuera por ella, no nos acercaríamos a Dios. Y dice la palabra que el Señor dejó a estos enemigos cerca. Él podía pensar nomás y ya los botaba. Él podía soplar y ya desaparecían. Pero los dejó a propósito. Y uno dirá, qué malo, no, qué malo, no, qué bueno. Porque su deseo es que tú y yo siempre le amemos. Porque Él es un Dios celoso. Amén. Así que quiero que por favor oremos un momento para que el Señor pueda bendecir este tiempo y darnos la unción para oír y para hablar. Padre, gracias, Señor, gracias por este lindo pueblo, tu pueblo, Señor. Es tu pueblo, tú diste tu vida, tú los compraste, Señor, son tu propiedad, somos tu propiedad, Señor. Y yo te agradezco por esta oportunidad de poder bendecir a tu pueblo, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Te pido, Señor, que tú abras nuestros oídos, que tú abras mis labios, Señor, para que tu palabra tenga total libertad y no solamente llegue a nuestras mentes, sino que pueda llegar a nuestro corazón y marcar nuestras vidas y hacer cambios que sean irreversibles para tu gloria, Señor. Reconocemos los tiempos que estamos viviendo y honramos tu presencia y te pedimos, Señor, que tú hoy puedas hacer de nosotros el pueblo para el cual fuimos llamados. Que tú puedas cumplir en nosotros tus propósitos, Señor. Que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha de tus planes para con nosotros, a manera personal, como iglesia local y como iglesia global, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Como todos verán, en la parte de la pantalla tenemos una imagen. Esta imagen todos ya saben a quién se refiere. Esta imagen, aunque no lo crean, es una imagen real. Es una obra de arquitectura en el pueblo de Asdod, pueblo original de Sansón. Y existe, ¿no? Y representa obviamente a Sansón. Y voy a hablar un poco sobre Sansón, pero antes de hablar sobre él, quiero que me acompañen al libro de los jueces. Al libro de los jueces. Es la segunda vez que aquí con mi amigo y hermano Fernán voy a hablar sobre Sansón. La última vez fue hace más de 20 años, creo, que hablé sobre Sansón. Y Fernán me decía que si Sansón era o no como Chespirito lo decía, ¿no? ¿Te acuerdas, Fernán? Y tuvimos una discusión de si era o no musculoso, ¿no? Porque la Biblia no dice nada de sus músculos, dice de su fuerza, pero no de sus músculos, ¿no? No sabemos si era pues como Schwarzenegger o no, pero sí sabemos que su fuerza venía de Dios. Por lo tanto, no necesariamente era musculoso, quizás era como tú, mi querido Fernán, ¿no? Pero con la fuerza de Dios. Amén. Entonces, Sansón y otros jueces, quiero que noten algo importante. Aquí en el capítulo 13 de Jueces, nos define un poco la palabra de dónde vienen los jueces. Y repito, que más que el término juez deberíamos pensar en libertador, porque eso era lo que eran los jueces, ¿no? Y leemos aquí el versículo 1, dice la palabra: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Quiero que entiendan una cosa acá, hermanos, para comenzar, y es las circunstancias que vivía Israel cuando Sansón es llamado, cuando Sansón nace, cuando se le ocurre la idea de Sansón a Dios y se la hace participar a su mamá y a su papá. Las circunstancias eran circunstancias difíciles, eran circunstancias de crisis. De hecho, durante todos los jueces siempre eran circunstancias de crisis. ¿Por qué? Porque, como les dije, el Señor levantaba jueces, ¿cuándo? Cuando su pueblo estaba en crisis. Entonces, cuando había crisis por doquier, cuando había dificultad, prueba, oposición, entonces el Señor levantaba jueces para salvar a su pueblo y para poder hacer conocer su nombre entre las naciones. Esa era la razón por la cual Dios levantaba jueces. Y cuando Dios llama a Sansón desde el vientre, no era diferente, era exactamente igual. Había crisis y había crisis en todo lugar. Quiero que entendamos esto porque en realidad el mensaje de hoy no es sobre Sansón, sino sobre nosotros como iglesia. Porque nosotros como iglesia hacemos un paralelo con Sansón y nos damos cuenta que el Señor ha levantado una iglesia en medio de una hora oscura, en medio de las tinieblas, para poder hacer conocido su nombre, para que su nombre sea exaltado en medio de la crisis. Nadie puede negar acá, nadie que tenga un poco de sentido común y que sepa un poco de noticias, nadie puede negar que estamos viviendo, mundialmente hablando, tiempos de crisis. Crisis económica, crisis política, crisis social, crisis moral. No existe ninguna razón para que alguien diga, todo está ok, todo está chévere. Es mentira, no lo está. Pero en esa hora oscura, en esa hora difícil, Dios llama a un Sansón. En esa hora difícil, Dios llama a una iglesia. En esa hora difícil, Dios te llama a ti para que te levantes en nombre de Dios y Él te capacita, te da lo que requieres para hacer la misión que Él quiere que hagas. Ahora, quiero que notes otra cosa que más adelante lo vamos a ver. Ninguno de los jueces tenía algún atributo para que Dios lo llame. Escúchame, porque una de las cosas que el Señor me estaba mostrando mientras estábamos en la alabanza es que hay muchas personas aquí que se descalifican o que piensan que lo que el diablo les susurra al oído de que no están capacitados para, ¿por qué hicieron esto? O porque les pasó esto antes, entonces no son dignos de ser usados por Dios. Eso es mentira. Ninguno de los jueces tuvo cualidades antes de ser llamado y ninguno de nosotros las tiene. Gracias a Dios.
porque la palabra dice que Dios no llamó a los poderosos, Dios no llamó a los ricos, Dios llamó a las personas que no tenían nada para hacer que de esa nada sea algo. Y ese algo es la gloria de Dios reflejada en nosotros, impactando este mundo de tinieblas. Entonces, dice la palabra que el Señor llama a este Sansón, a su mamá en realidad, pero este fue el último de los jueces. Así que el llamamiento de Sansón fue un llamamiento en medio de la crisis. Yo no sé cuántos de aquí son testigos de esto, pero todos en algún momento hemos experimentado crisis. Pero también sabemos que la crisis nunca detuvo a Dios. De hecho, Dios utiliza la crisis en todo nuestro derredor para que Él se glorifique en nuestras vidas. Porque cuando la crisis derriba a todos los que nos rodean, el Señor nos mantiene en pie. Y cuando Dios te mantiene en pie y todos alrededor tuyo han caído, estas personas te miran y dicen, él tiene algo, ella tiene algo y yo lo necesito. Entonces la crisis no es una oposición, sino es una oportunidad. Una oportunidad que Dios usa para glorificar su nombre. Todos aquí en algún momento hemos dicho, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero que tú me uses. Señor, yo quiero que tú cumplas tu propósito en mí. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Amén. ¿Y quieres o no quieres que el Señor cumpla su propósito en ti? Yo sí, yo lo quiero. Entonces el nacimiento de Sansón fue un acto humano o divino. Divino, amén. ¿De quién fue idea el nacimiento de Sansón? De Dios. No fue ni siquiera su mamá, porque su mamá era estéril. Entonces Dios utilizó un evento sobrenatural para poder traer vida a un hombre, a Sansón. La iglesia al mismo tiempo fue idea de Dios. Fue un evento milagroso que nació en la mente de Dios, que nació y fue producido por el corazón de Dios para que tú y yo podamos estar aquí como luz en medio de las tinieblas. La iglesia fue idea de Dios, no del hombre. ¿Y saben cómo lo sé? Porque la palabra dice que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Porque si fuera un invento del hombre, hace rato estaríamos derribados. Pero no lo estamos, ni lo estaremos, porque nuestro origen no es humano, sino divino. Amén. Entonces el nacimiento de Sansón fue un acto divino, y no solo Sansón. Nació digamos de voluntad divina, sino que su llegada también a este mundo fue a través de hechos milagrosos. Quiero que entiendan que el ángel se le presenta a la mujer, a la mujer de Manoa, y le habla y le dice, mira, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo, eres estéril, etcétera. Y quiero que me acompañen por un momento al Evangelio según Juan, capítulo 1, porque quiero hacer el paralelo con la iglesia y con nosotros como hijos. Y quiero que eso te pueda dar ánimo, que te pueda hacer entender y creer que no estás aquí porque a alguien se le ocurrió, sino por voluntad de Dios. Tu presencia cada día en la tierra depende de que Dios, o dependió de que Dios te haya llamado. No fue idea tuya, no fue porque tu mami te trajo a la iglesia. Dios puede haber utilizado muchas cosas, pero tu salvación estuvo en el corazón de Dios. Y tu camino en Dios depende de Él, no de ti. Entonces, ahorita vamos a llegar un poco más adelante en esto, pero Juan capítulo 1, quiero que entiendan esto, porque como Sansón fue designio de Dios, fue pensado por Dios, la palabra dice acá en Juan capítulo 1, vamos a leer el versículo 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, y algunos se lo saben de memoria quizás, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y miren lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de... Tú y yo hemos sido engendrados no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Tú y yo, tu salvación fue idea de Dios. Dios fue el primer interesado en que tú le conozcas. Dios dio el primer paso en acercarse a ti, no nosotros. Las religiones, todas las religiones, te enseñan cómo puedes tú acercarte a Dios a través de diversas formas.
Pero el cristianismo bíblico te enseña cómo fracasaste al tratar de acercarte a Dios. Porque no hay forma. Es imposible que un ser humano pueda tocar a Dios. Es imposible que un ser humano pretenda acercarse a Dios. Porque no puede. Nos separa billones y billones de pecado. No hay forma de que el ser humano pueda lograr ni siquiera acercarse un centímetro a Dios. Y entonces, viendo Dios nuestro fracaso, decidió Él acercarse a nosotros. Eso es la palabra de Dios, es tan sencillo como eso. Cuando el hombre decide renunciar en su intento de acercarse a Dios y se deja recoger por Dios, entonces sucede la salvación. Y eso es lo que Dios ha hecho contigo. Y quizás si hay alguna persona acá que no le conoce, eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Que tú no estás aquí porque alguien te invitó nada más, sino porque Dios fue el primer interesado en que tú estuvieras aquí. Entonces hubo esta anunciación y la palabra nos enseña que el origen de Sansón fue un origen divino y el origen de la iglesia es un origen divino. El origen tuyo es un origen divino. Por eso la palabra dice que nosotros no somos de este mundo. No le pertenecemos a este mundo. Habitamos en este mundo, tenemos que comprar en el mercado, tenemos que trabajar en las empresas, tenemos que tomar la misma combi, pero no pertenecemos a este mundo, porque nuestro origen es distinto. Entonces, ellos le pusieron, y quiero entrar rápido al tema porque eso es toda la introducción, ella le puso de nombre Sansón. ¿Quién le dio ese nombre a ella? No. Eso es lo que yo pensaba, pero tuve que estudiar. No, nadie. Ella se le ocurrió el nombre, al papá y a la mamá. ¿Saben por qué da risa? Porque a veces nosotros espiritualizamos todo. Yo conozco gente que ora y dice, Señor, ¿qué color de medias me tengo que poner? ¿No? Y yo me he dado cuenta que nosotros como creyentes muchas veces oramos por lo que no debemos orar y no oramos por lo que sí debemos orar, ¿no? Porque ahí está el chico que cuando el jefe le dice, oye, estoy pensando darte un aumento, no le dice un ratito, voy a orar. ¿O alguien ha hecho eso? No, todavía no me dé el aumento porque tengo que orar a ver si es de Dios. Pero viene la hermanita y ve al hermanito, no lo conoce, no conoce su fe, pero está bien vestido, pintita, bonito, su buenos zapatos, ¿no? Y ya no ora, tiene que ser de Dios, pues, ¿no? Obvio. Gracias, más bien le dice, Señor, gracias. Oramos por lo que no debemos y no oramos por lo que debemos. Entonces, el ejemplo de Manoah es bien bonito porque en realidad Dios no le interesó qué nombre le pongas. Tú le pones el nombre, es tu problema, no te preocupes. A mí no me interesa tanto el nombre que le pongas a tu hijo, pero me interesa cómo lo vas a criar, porque va a ser apartado para Dios. Entonces ella dijo, bueno, vamos a poner el nombre Sansón. Y Sansón es un nombre interesante porque Sansón significa sol o como el sol, solar. Eso significa Sansón, solar. Ahí está en hebreo, bueno, para los más estudiosos pueden ver ahí Shimshon, ¿no? Que quiere decir solar o como el sol, relativo al sol. Y qué interesante porque si bien es cierto, Dios no le dijo a ella ni a él qué nombre ponerle, ella le puso un nombre que tenía relación con lo que sería Sansón. El nombre en los hebreos era importante porque determinaba el destino en el que se verían envueltos ellos más adelante. Toda la palabra está llena de eso. Vemos Jacob, vemos Isaac, vemos Abraham, vemos todos los hijos de Jacob, y etcétera, David, Salomón, y todos los nombres con un significado en particular, Leví. Pero en este caso, Sansón iba a ser luz en medio de las tinieblas. Porque Sansón nace después de 40 años de opresión de los filisteos. Y Sansón era escogido por Dios, los padres lo sabían y por eso le pusieron de nombre como el sol. Porque estaban viviendo en una gran oscuridad. Queridos hermanos, no estamos relatando la historia de Sansón aquí, estamos relatando tu historia y la mía. Tú y yo hemos venido escogidos por Dios para hacer luz en medio de la oscuridad. Tú y yo somos como Sansón, somos como soles, somos como luces. Y la palabra lo dice así, en medio de las tinieblas, Dios nos ha escogido para esta hora levantar el nombre de Dios, declarar el juicio de Dios, libertar al pueblo de Dios y anunciar la gloria de Dios.
Tú y yo lo somos, eso es. Sansón no solamente fue el único. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, por favor, un poco antes de Juan. El nombre tiene un significado poderoso, porque Sansón tenía que ser luz. Sansón tenía que ser sol. Y tú no le pones a alguien luz si es que ya hay luz. Tú le pones a alguien luz porque hay oscuridad y se necesita la luz. Hermanos, ¿cuánto necesita de verdad este mundo? No a la iglesia, sino que la iglesia sea luz. Porque no se trata de los miles, se trata de los pocos que alumbren. De eso se trata. Y el honor que tú y yo tenemos hoy es que Dios nos ha escogido. En esta hora de oscuridad, en esta hora de tinieblas, en esta hora de decadencia moral, en esta hora donde todo es diferente. Las personas que tienen un poco más de 40, 50, 60, han visto el cambio abrupto en la tecnología. Dicen que ahora la generación de los chicos que tienen de 18 a 20 años, ¿cuántos aquí tienen 18 a 20 años? A ver, levanten su mano, no los voy a avergonzar. Muy bien. Dicen que debido a toda la tecnología y todas las películas y todo el modernismo, la capacidad de atención total es de 7 segundos. 7 segundos. Un goldfish tiene 8 segundos de atención total. No los quería ofender, pero estamos en un mundo así. Estamos en un mundo en donde quizás los mayores se horrorizan y los menores están desubicados. Pero Dios nos ha puesto acá. ¿Y saben qué? Jesucristo es el mismo. Él no cambia. Y otra cosa, la palabra sigue siendo eficaz. Y es todo lo que Dios nos ha dado. ¿Saben por qué es todo lo que Dios nos ha dado? Porque es todo lo que se necesita. Entonces tenemos un gran reto, tenemos un gran desafío. Vivimos en medio de tinieblas, vivimos en medio de dificultad. Y dice aquí Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son esa luz. No solo lo fue Sansón. Sansón lo fue en su época. Dios lo llama y ahorita vamos a hablar de todas las incapacidades de todos los jueces que Dios llamó. Y de hecho la palabra dice, no porque eran fuertes, no porque eran ricos, no porque eran buenos, no porque eran capaces, no porque eran pepones, no. Dios los llamó justamente porque no eran nada para glorificarse sobre sus vidas. Y si tú, después de lo que hablemos ahora de los jueces, tú me vas a decir a mí que tú no eres digno para que Dios te llame, no vas a tener ninguna excusa ya. Porque después de ver quiénes eran los jueces, vas a entender y creer que Dios también te puede llamar a ti. Y te puede usar, y te va a usar. Y que de hecho no depende ya, porque Dios ya llamó, Dios ya lanzó su llamado, depende de tu respuesta ahora. Que puedas ir más allá de tus propias limitaciones, porque no hay limitaciones. Miren acá, por ejemplo, ya leímos Mateo capítulo 5, vamos a ver un poco algunos de los jueces. Ahí tienen una lista de varios jueces. Y como repito, Dios levantó uno por uno a estos jueces para que sean usados para libertar a la nación de Israel. Sansón era un tipo de la iglesia, nació con unción, nació con poder, nació con dominio, pero luego, vamos a ver esto un poco más adelante, él cambió el propósito de Dios para usar lo que Dios le había dado para su propio placer. Ese fue el error de Sansón. Ese fue el pecado de Sansón. Entonces, Sansón, repito, un tipo de la iglesia. Y aquí vemos en esta lista de todos los jueces, cómo Dios llamó a uno, llamó al otro. Y desde el primero que vemos, acompáñenme aquí a Jueces, por favor. Jueces. Vamos al capítulo 3, para ver solamente los 2 primeros, y de ahí les voy a relatar un poco el resumen de algunos de los jueces. Porque lo que yo deseo, y creo que es lo que Dios anhela aquí, es que no tengamos pretexto alguno para no responder al Señor.
Que ni una sola persona aquí tenga el pretexto de decir, no, Señor, yo estoy descalificado. Porque no hay ninguno que esté descalificado. Porque cada vez que nosotros decimos estoy descalificado, estoy diciendo que hay otros calificados. Y cuando calificamos, estamos yendo por encima de los méritos de Cristo en la cruz. Porque todos, dice la palabra, todos pecaron. Todos están descalificados. Y tú y yo lo estamos. Y qué bueno, porque nuestro Dios crea de la nada. Eso quiere decir que Dios toma la materia prima de la nada para poder hacer algo. Porque Él quiere recibir toda la gloria. Porque cuando tú tomas algo de cero y haces algo, entonces no hay forma que eso diga yo lo logré. Porque Dios parte de la nada y hace algo precioso. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, no fue por ningún mérito ni por ser el más apto. Dice, por ejemplo, el primero de los jueces fue Otoniel. Dice el versículo 10 del 3:10. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Nada más, solamente quiero que vean eso. ¿Qué cosa fue lo que le dio la autoridad? ¿Qué cosa fue lo que le dio el poder? El Espíritu de Jehová. Es más, la Biblia no dice nada de Otoniel. No dice si era alto, bajo, simpático. No dice si conocía la Biblia. No dice si conocía la historia hebrea. No dice si era fuerte. No dice ni siquiera si era diestro en el uso de la lanza. No dice nada. Solamente dice que a Dios se le ocurrió levantar a Otoniel y para eso lo ungió. Hermanos, escucha. Dios se le ha ocurrido usarte a ti. Dios tuvo la idea de levantar un pueblo como centro cristiano de avivamiento. Y para eso Él no necesita que tú le des nada, Él necesita que tú recibas. Dice, el Espíritu vino sobre él y Otoniel empezó a funcionar. ¿Te has dado cuenta que lo único que te separa de funcionar en tu potencial total es que tú recibas esta llenura y aceptes este llamado y digas, sí, Señor, a pesar de mis limitaciones? Es lo único que te separa, no hay más. Dios no te dice, quiero que llegues hasta este punto para que entonces puedas ser digno de ser usado. El versículo 15 habla del segundo de ellos, el segundo juez llamado Ahod. Dice la palabra, y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador. Una vez más, el Señor decide tomar a una persona, a una agrupación, a una iglesia, a un pueblo para que sea el libertador. Y Dios ha elegido a su iglesia en este siglo para que sea levantada en medio de las tinieblas. Tú y yo hemos sido ya elegidos en medio de las tinieblas, como Sansón fue llamado como el sol. Así nosotros hemos sido llamados por el Señor para alumbrar en medio de esta noche oscura, porque quiero decirte algo, queridísimo hermano, no va a mejorar si la iglesia no interviene. No hay político, no hay presidente, no hay marcha, no hay nada que haga que mejore la cosa en la tierra, a menos que la iglesia se ponga en pie y empiece a predicar, empiece a anunciar y empiece a funcionar y a hacer aquello para lo cual Dios la llamó a hacer. Porque aquí viene una palabra clave que vamos a ver a lo largo de toda esta enseñanza y es la palabra propósito. Sansón fue levantado con un propósito. Su propósito era libertar a la nación de Israel. Su problema fue que se desvió. Su problema fue que empezó a buscar su propio placer. Su problema fue que empezó a pagar por sus propios goces temporales. Ese fue el problema de Sansón. Perdió la perspectiva. Perdió la visión. Luego el Señor levantó a Samgar, Débora, Barak. Luego Gedeón. Gedeón es interesante. Quiero hacer una pausa aquí en Gedeón nada más porque es otro ejemplo de juez que, si lo vemos bien, no tenía ningún mérito. De hecho, cuando viene el ángel y le dice, varón esforzado, varón valiente, ¿no? Gedeón, Señor mío. O sea, no había persona que no haya dicho, Señor mío, más veces que Gedeón. Porque estaba atemorizado, porque le tenía miedo al enemigo, porque tenía miedo a sus circunstancias. Gedeón
Lo primero que dijo fue, Señor mío, cuando el Señor le dice, Jehová está contigo. Luego le empieza a explicar, tú vas a libertar, tú vas a hacer un ejército y vas a libertar a mi pueblo. Yo te voy a usar, Gedeón, porque no se trata de ti, Gedeón, se trata de mí. ¿No te envío yo? Señor mío, otra vez. Muy típico de Gedeón. Y luego se da cuenta Gedeón, por causa de la señal que hizo el ángel, que era el ángel de Jehová. O sea, no era un ángel, era el ángel de Jehová. Esto se llama teofanía o una personificación de la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. Era Dios delante de él. Y adivinen qué dice él cuando se da cuenta de que era Dios. Señor mío, otra vez. 3 veces. Un tipo miedoso, un tipo que no tenía ganas de hacer nada, un tipo que no tenía capacidad de hacer nada. Dice la palabra que él estaba simplemente escondiendo el trigo antes que vengan los enemigos. Vivía en miedo. ¿Quién aquí, y no levanten su mano, pero quién aquí no ha vivido alguna vez en miedo? ¿Quién aquí no se ha encerrado en su cama, se ha tapado la cabeza y ha querido que no amanezca nunca más? Todos en algún momento hemos pasado dificultades, todos en algún momento hemos pasado temor, y lo que el diablo quiere es utilizar eso para descalificarte, para que cuando venga el Señor y te diga yo te quiero usar, tú digas no porque yo soy así, no porque yo no puedo, no porque yo ya te fallé, no porque yo hice esto o me hicieron esto. ¿Qué te pueden haber hecho? ¿Qué puedes haber hecho tú para que le digas no a Dios? Gedeón. Señor mío, Señor mío, Señor mío. En todo momento él tenía miedo. Y la palabra dice que Dios nos escogió. Te escogió a ti, me escogió a mí. No por ser vosotros el pueblo más fuerte. No lo somos. No lo somos. Y por eso nos escogió el Señor. Para que Él se glorifique en nuestras vidas. Luego vino Tola, luego vino Jair, luego vino Jefté. Tú dirás, bueno, Jefté por lo menos se estará mejorando la estirpe de jueces. No, Jefté era el hijo de la trampa. Jefté era el hijo de una ramera que el papá tuvo que recoger y criar junto con sus hijos con la esposa oficial. Y que cuando llegó el momento, ellos vinieron a Jefté y le dijeron, lárgate porque tú no eres nuestro hermano. Y Dios mira a Jefté y lo levanta como libertador. Yo no sé si hay alguien acá peor que Jefté, pero aún así, si lo hubiera, Dios te ha levantado. Dios quiere usarte, porque no se trata de tu pasado, se trata de lo que Dios va a hacer en tu futuro. El Señor levantó a Jefté. Jefté, hijo de una ramera, expulsado, y definitivamente no era por algún atributo que él tuviera, definitivamente. Luego vinieron 3 más, Ibsán, Elón, Abdón, y finalmente vino Sansón, el último. Sansón, un personaje muy peculiar, pero él tenía un propósito. Acompáñenme al capítulo 2 ahora de Jueces, creo que ya lo tienen ahí. Porque aquí es donde vamos a entender cuál era el propósito de los jueces. Lo hemos dicho, pero quiero repetirlo porque es importante. Dice el versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. Estamos leyendo Jueces 2:17. A los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. El Señor era movido por esto. El Señor miraba a su pueblo y de pronto era movido y levantaba un juez. Un juez que no contaba con ningún atributo personal, pero Dios lo miraba y lo escogía. No estamos en la época en donde Dios levanta a uno y al otro no. Estamos en la gracia en donde Dios levanta a todos. Todos ustedes son llamados por Dios. Todos ustedes son testimonio de Dios. Todos ustedes han sido escogidos por el Señor para levantarse y ser luz en esta hora de oscuridad,
en esta hora de indecisión, en esta hora en donde nadie sabe a dónde tiene que ir, en esta hora en donde la misma iglesia ha perdido el propósito, porque la iglesia tiene como propósito testificar de aquel que la llamó y la salvó. Ese es el propósito de la iglesia, no hay otro. El propósito de la iglesia no es que tenga el mejor equipo de sonido. El propósito de la iglesia no es que sea la más famosa en la ciudad. El propósito de la iglesia no es que tenga los mejores músicos, los mejores cantantes. El propósito de la iglesia no es que tenga el mejor servicio o los mejores sugieres. El propósito de la iglesia es hacer conocido a Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Pero cuando la iglesia se torna de mirar hacia afuera a mirar hacia adentro, entonces no es muy distinta a Sansón. Porque Sansón cambió su mirada de lo que Dios le había dicho a mirarse a él y empezó a buscar sus propias satisfacciones. A mí me gusta que la iglesia sea así. A mí me gusta que en la iglesia haya esto. Porque mi iglesia, mi vida, y de pronto se torna egoísta. Sansón no fue muy distinto. El problema fue ese, que cuando nosotros empezamos a perder el enfoque, y cuando digo enfoque, vamos a ver esto un poquito más adelante, me refiero a las cosas que nosotros vemos en el corto plazo día a día. De pronto ya no oramos como oramos antes, ya no leemos, ya no tenemos ganas de congregar, ya ni siquiera somos responsables con nuestra mayordomía, con nuestros diezmos y ofrendas. Porque ¿saben qué? El dinero habla mucho de cuánto amas a Dios. Porque la palabra dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ya no somos lo mismo que éramos antes de colaboradores en las cosas de Dios. Ya pasamos más tiempo con los amigos y menos tiempo en la casa de Dios. Más tiempo con los vecinos, menos tiempo en las reuniones de semana. Eso habla de que perdemos el enfoque día a día. Pero cuando tú pierdes el enfoque día a día, no pasa mucho tiempo hasta que pierdas la visión. Porque una cosa es perder el enfoque, que lo puedes arreglar de un día para otro, pero perder la visión es algo más serio. Cuando uno pierde la visión, deja de ver, y cuando uno deja de ver, uno ya no sabe a dónde va, uno ya no sabe a dónde tiene que ir. Dios no había elegido, apartado, ungido a Sansón para que se distrajera, ni siquiera para que él haga su propia agenda. Y por eso yo quiero preguntarte y tengo que preguntarte, hermano, ¿qué estás haciendo tú con lo que Dios te ha dado? Porque Dios te lo ha dado. ¿Qué estás haciendo tú con el tiempo, con los recursos, con los talentos? ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo tú con el conocimiento de la palabra? Escucho discipulado 5. Yo no sé si es porque hay 5 secciones o porque ya este discipulado ha pasado el discipulado 1, 2, 3 y 4. Así es. Ya, pues, ¿no? Quinto nivel. ¿Qué estás haciendo con los primeros 4? ¿No? Yo no soy nadie para exigirte, no soy tu pastor. Solamente te escucho discipulado 5. Mi mente de pastor al toque dice un ratito, ya estos son los que han pasado el 1, 2, 3 y 4 entonces, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos ha alimentado y nos ha dado? Porque si lo estamos usando para nuestro propio beneficio, no somos distintos a Sansón, que lo que él hacía era buscar su propio placer. Al final, Sansón se distrajo y comenzó a hacer lo que a él le parecía que era lo mejor. Luego fue cuestión de tiempo. De pronto ya no se trataba de la victoria de Israel, ya no se trataba de vencer enemigos, se trataba de satisfacer placeres. Tanto así que la palabra dice que él fue y contrató una ramera. Y repito, no estamos aquí para hablar de Sansón, sino de la iglesia. Cuando la iglesia contrata para su propio placer y para no cumplir el propósito de Dios, estamos en crisis. Cuando la iglesia está buscando cómo me satisfago a mí misma, cómo me siento mejor, entonces está perdiendo la visión. De pronto todo se empezó a tratar sobre él, de lo que él necesitaba, de lo que a él le agradaba, de sus placeres personales, de sus odios personales, de sus venganzas personales y de sus propias competencias personales para demostrar que él era más poderoso. ¿Tuvo unción? Sí, por un tiempo, pero luego la perdió. Sansón se llega a una ramera, luego se enamora de Dalila,
y finalmente perdió por completo el propósito. Ya no veía bien. Sansón comenzó a hallar su valor en lo que el mundo decía de él. Sansón empezó a ver el aprecio, a encontrar aprecio en lo que la gente pensaba de él. El qué dirán pesó mucho más de lo que Dios le había encargado que hiciera. Para él era más importante lo que la gente decía de él, lo que la gente pensaba de él, y eso lo trajo a la ruina. Sansón comenzó a hallar ese valor en lo que el mundo le decía, ya no en lo que Dios pensaba de él. La iglesia no está para agradar al mundo, sino para ayudarlo a acercarse al Señor. La iglesia no necesita la aprobación, ni los aplausos, ni la aceptación del mundo, sino entender el propósito de Dios para con ella. Cuando tú entiendes esto, cuando tú y yo entendemos esto, podemos decir con Pablo: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La iglesia de hoy ha sido puesta para cumplir el propósito de Dios. Pablo dice la palabra, acompáñenme a Hechos capítulo 26, que fue salvo con un propósito. El Señor no salvó a Pablo para que le fuera bien, nada más. El Señor no te salvó a ti para que te vaya bien y para que tu familia esté estable y para que todo sea lindo en casa. El Señor te salvó a ti con un propósito, porque Dios todo lo hace con un propósito. Y Dios tiene un propósito para ti. Dios lo tuvo para Sansón. El Señor no le dio poder a Sansón solamente porque quiso darle. El Señor le dio poder a Sansón porque él tenía un plan y un propósito, y era: tú me eres útil para libertar a mi pueblo. Entonces, yo te llamo porque eres un inepto, porque tú no tienes nada de valor en ti mismo, pero yo te llamo, te doy valor, te doy mi unción, te doy mi poder, porque quiero que hagas mi plan. Y Sansón asume eso para él y empieza a hacer alarde y empieza a usarlo para él. Y eso es lo que muchas iglesias contemporáneas hacen. Utilizan lo que Dios les ha dado para su propio enriquecimiento, cuando Dios quiere que tú utilices lo que Él te ha dado para su gloria y para la expansión de su reino. Hechos 26, versículo 15 dice que Pablo se encuentra con el Señor y le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Cada vez que tú leas un para qué, eso significa propósito. Propósito. Siempre que diga para qué, propósito. Pedro 2:9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios para propósito. Para es propósito. Y aquí Hechos, el Señor Jesús mismo le dice a Pablo: yo ahora te envío a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sansón ya había perdido el enfoque. Aquí fue donde empezó la crisis de Sansón, en su día a día, cuando empezó a mirarse a sí mismo. Perdió el enfoque, perdió esa visión de las cosas inmediatas. Ya no era lo que era antes, ya no miraba lo que miraba antes. Ya no amanecía y decía: Señor, ¿en qué te puedo agradar? Sino amanecía y decía: ¿en qué puedo agradarme a mí? ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesito? ¿Qué necesidades tengo como hombre? Perdió el enfoque. Primero fue eso, la pérdida de enfoque. Después de perder el enfoque, constantemente perdió la visión. Porque es cuestión de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes estar tú perdiendo el enfoque sin perder la visión? De pronto ya no veía como veía antes. Pero quiero decirte algo y quiero proponerte a ver cuál es tu opinión respecto a esto. Pero Sansón ya había perdido la visión antes de perder la vista. Lo de los ojos fue un protocolo nada más.
Cuando te enfocas en ti mismo y dejas a un lado el propósito por el cual Dios te salvó, poco a poco y lentamente pierdes la visión. Entonces Sansón pierde el enfoque, pierde la visión y pierde la vista, finalmente, pierde los ojos. Porque dice la palabra, ¿no?, que lo agarraron y le arrancaron los ojos. Lo de los ojos fue secundario. Él no pierde la visión porque pierde los ojos. ¿Cómo podremos abrir los ojos a alguien? Porque Pablo dice, ¿no?, para que abra sus ojos. ¿Cómo podremos nosotros abrir los ojos a alguien si los nuestros no ven? Pérdida de enfoque, pérdida de visión y finalmente pérdida de ojos. Pero ¿saben qué es lo que me encanta de la vida de Sansón? Es que si es verdad lo que he dicho, y lo es, que él no pierde la visión porque le quitan los ojos, entonces también es verdad que él podía recuperar la visión sin recuperar los ojos. Yo no sé cómo has venido tú, hermano. Yo no sé si, como dice la palabra, a veces venimos al Señor y ya tenemos un brazo menos, 1000 neuronas menos, porque nos hemos maltratado. Venimos al Señor y tenemos la mente que reconstruir, que restaurar. Tenemos formas de hablar que Dios tiene que trabajar todavía. Tenemos costumbres, tenemos cosas que Dios todavía tiene que trabajar en nuestras vidas. Yo no sé, repito, si te falta un ojo, si te falta un brazo. Yo no sé qué tan incompleto seas, pero Dios nunca perdió la esperanza en Sansón, porque su visión empezó a volver a él. Él empezó a recordar la razón por la cual él había recibido todo lo que recibió. Y dice la palabra que mientras él estaba en el molino de los filisteos, su cabello comenzó a crecerle, ¿no? Y todos sabemos que esto representa que una vez más la consagración le volvió a su vida. Y yo no sé, repito, si es que tú ya no tienes ojos, no me interesa. No sé si es que tú has sido de verdad dañado, no interesa. Lo único que interesa es que como tú perdiste la visión, puedes recuperarla. Como tú perdiste lo que hayas perdido, puedes recuperarlo. Quizás ya no vas a tener ojos, pero la Biblia dice que los que mató Sansón en su muerte fueron mucho más que los que mató toda su vida. O sea, todavía viene una gloria postrera para ti. Todavía viene otra segunda oportunidad para los que creen que ya no la tienen. Sansón tuvo una segunda oportunidad y la tomó. Quizás las cosas no son igual que antes, pero eso no interesa. Sansón perdió los ojos, pero recuperó la visión. Y dijo, muera yo con los filisteos. E hizo una cosa más antes de morir. Propósito. ¿Saben qué? Cada día para mí tiene más valor la palabra cuando dice Jehová no desampara la obra de sus manos. Cada día para mí tiene más valor cuando pienso que Dios no pierde la esperanza en nosotros. Y a veces tenemos que aprender lecciones duras. Pero quiero decirte algo, yo sé, yo puedo percibir que el diablo ha hecho un trabajo en querer derribarnos, descalificarnos. Pero quiero decirte de parte de Dios que tú no estás descalificado a menos que Dios te descalifique. No importa lo que el diablo te diga, no importa lo que tú mismo te digas, no importa lo que el espejo te diga. Dios quiere hacer preciosas y grandísimas promesas a través de tu vida, quiere cumplir su propósito. Eso se llama propósito. Y Dios quiere que tú puedas de verdad tener el propósito. Miren, acompáñenme por favor aquí al libro de Hechos, capítulo 26, y ya estoy terminando. Hechos 26. Seguimos con el ejemplo de Pablo que se encuentra con el Señor. Y cuando se encuentra con el Señor, Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? ¿No? Y el Señor le dice, mira, yo te voy a enviar para que tú cumplas un propósito, para que abras los ojos, para que ayudes, para que bendigas, para que hagas que otros se salven. Te voy a ungir para eso, porque tú no tienes la capacidad. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, siempre salen al revés. Pablo no tenía en sí mismo la capacidad. Todo lo que sabía hacer Pablo era, yo creo que servir al Señor es esto, vamos a matar cristianos. Esa era su capacidad, y su capacidad no le servía a Dios. Por eso es que Dios tiene que darle algo nuevo, ¿no? Eso es lo que hace el Señor. Toma, como los jueces, todos ineptos, pero los unge. Y cuando los unge son capaces por lo que Dios ha hecho. Entonces igual sucedió con Pablo. Y Pablo
De pronto dice el capítulo 26 que él está declarando al rey Agripa, y en el versículo 19 él dice una palabra muy importante, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él tomó una decisión. Él dijo: yo no voy a ser rebelde, yo voy a obedecer. Me miro a mí y digo: no sé cómo lo vas a hacer, Señor. Eso es lo que yo siempre oro, porque yo sé que Dios quiere hacer grandes cosas a través de mí, a través de ti. Entonces yo solamente me río, porque Señor, si tú estás en esto, tú lo vas a hacer. No sé, de verdad yo me veo y digo: no sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer, porque es tu idea, es tu plan. Y tú me vas a tener que dar la capacidad de lograrlo, porque yo no lo puedo hacer. Pero mi responsabilidad es decirle: Señor, voy a obedecerte. No te puedo prometer nada, pero sí te voy a obedecer. No voy a ser rebelde. Voy a decirte sí. Eso es lo que te toca a ti, me toca a mí. Cada vez que Dios te toca, cada vez que el Espíritu Santo toca tu corazón, cada vez que el Señor te quiere usar para algo, cada vez que estás al costado de una persona en tu trabajo y te da miedo compartirle la palabra, cada vez que estás al costado de una persona en el micro y te da miedo hablarle de Cristo, el Espíritu Santo dentro de ti te está diciendo: hazlo. Y tú tienes que decir: no fui rebelde, no fui rebelde. Si tú quieres que yo lo haga, Señor, tienes que darme la capacidad, porque yo no puedo. Yo tengo miedo, yo tengo pavor, etcétera, etcétera. Todos tenemos nuestras taras, todos. Pero Dios te ha escogido para esta hora. ¿Qué harás con esta salvación? ¿Qué harás con este Jesús? Finalmente es una decisión, y esta decisión es personal. ¿Lo esconderás, te avergonzarás, o le dirás: no fui rebelde? Dijimos que Dios levanta una iglesia libertadora, hijos que libertarán en momentos de crisis, y estamos viviendo momentos de crisis. Y Dios le dice al pueblo a través de Ageo: es tiempo que ustedes vivan para ustedes y mi casa esté desierta. Este es uno de los pasajes más impactantes en la historia de Israel. ¿Saben por qué? Porque Dios está reclamando algo que es suyo. Y Dios está diciendo: ustedes están viviendo para ustedes mismos. Ustedes están fijándose en ustedes mismos, como lo hizo Sansón. Ustedes están mirando sus propias necesidades, cuando no nos damos cuenta que cuando nosotros servimos a otros, el Señor nos bendice a nosotros. Que cuando nosotros atendemos la necesidad de otros, el Señor se preocupa de nuestros asuntos. Y Dios le dice al pueblo a través de Ageo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Es tiempo de que ustedes piensen que yo les he dado todo lo que les he dado para que les vaya bonito nada más. Dios no te ha dado todo lo que te ha dado para que te vaya bien nada más. Dios no te ha dado todo lo que te ha dado para que tu familia sea restaurada y ahí termine todo. Dios no te ha dado todo lo que te ha dado para que ahora digas que bueno, ya tengo un trabajo, ya puedo ir a la iglesia todos los domingos. Dios te ha dado todo lo que te ha dado con un propósito. Propósito, di conmigo: propósito. ¿Cuál es ese propósito entonces? O quizás deberíamos nosotros preguntar, como Mardoqueo le hizo la pregunta a Esther, cuando le dijo retóricamente, obviamente, ¿no? En Esther 4:14, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y yo les pregunto, hermanos, ¿quién sabe si para esta hora ustedes han sido llamados? Y digo que es pregunta retórica porque cuando una pregunta es retórica, su respuesta es evidente. Claro que sí. Tú y yo hemos sido llamados para esta hora. Hemos sido llamados para responder al llamado. Hemos sido llamados para decirle: sí, Señor, no seré rebelde. Sí, Señor, no me voy a descalificar. Sí, Señor, no se trata de mí. Yo te voy a decir que sí. Lo que tome lo haré, pero yo te voy a decir que sí. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Igual que Jeremías, el Señor le dice: yo te santifiqué desde el vientre de tu madre. Y él dice: Señor, no sé hablar porque soy niño. Y él le dice: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dios siempre ha encontrado placer en nuestra ineptitud para poder darnos capacidad. Entonces no existe excusa. Hemos visto todos estos jueces. ¿Cuál es tu excusa? Hemos visto toda esta gente inepta. ¿Cuál es tu excusa? Hemos visto todas estas personas que han hecho cosas horrendas. ¿Cuál es tu excusa?
El Señor le dice a Jeremías: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y al final de sus días, Sansón recobró la visión y pudo ver con claridad esto, que Dios lo había puesto para derribar y para construir, para hacer estragos para el reino de Dios. Estamos viviendo un mundo en una época muy difícil, una época que requiere que la iglesia se ponga de pie, una época que requiere que tú y yo ya no estemos en una posición neutra, en una posición pasiva, sino una posición activa en donde podamos decir: Señor, cuenta conmigo. No te puedo dar nada, pero cuenta conmigo. No sé qué tengo de bueno, pero cuenta conmigo. No me voy a descalificar. Dios puede usarte. Eres útil. Ponte de pie y recupera la visión. Dios nunca le quitó el propósito a la vida de Sansón. Escucha, Dios nunca le quitó el propósito a la vida de Sansón. Propósito. ¿Cuál es el propósito en tu vida? Propósito. Tuvo su tiempo de eclipse, tuvo su tiempo duro, tuvo su tiempo de silencio quizás de Dios. Pero cuando Sansón volvió, Dios no cambió de parecer. Tú puedes volver, porque Dios no ha cambiado de parecer. Dios quiere seguir usándote, pero es tu decisión. Nadie puede hacer nada para torcerte el brazo. Tú tienes que decidir. Sansón decidió, pero sabes que no hay ninguna excusa para decir que no. Tienes que pararte por encima de tus limitaciones y creer que Dios no las ve. Dios no está preocupado por eso, porque Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Pero acuérdate, se trata del propósito de Dios, no del tuyo. Se trata de sus planes, no de los tuyos. Cuando la iglesia se vuelve una iglesia que se mira a sí misma, es una iglesia que es difícil de avanzar, porque está solamente preocupado en lo que a uno le sirve, a uno lo necesita. Yo quiero esto, es para mí, hermanos, oren por mí, yo. Pero cuando la iglesia dice un ratito, el llamado es más grande que yo, la visión es más grande que yo, el propósito es mayor. Puedo decir que sí, no voy a ser rebelde. Tú me has llamado, tú me has salvado con un propósito y tú me darás el poder que se requiera para llegar. Y Dios te va a dar lo que se requiere para llegar. Pónganse de pie, queridos hermanos, por favor.